Bienvenidos a la clase de hoy, en la cual vamos a trabajar con el verbo eimi y también los siguientes contenidos. Primero veremos los elementos de la oración copulativa en cuanto a su morfología, después pasaremos a la estructura sintáctica de dicha oración y finalizaremos con las prácticas para aplicar los conocimientos que hemos aprendido. Además, es importante que le eches un vistazo al vídeo 5, donde tienes unas nociones básicas, y también al curso de sintaxis de oración simple de Domina Lenguas si te cuestan los complementos. Recuerda que en la esquina superior derecha tienes este simbolito y pulsándolo podrás acceder a otros vídeos de los cursos. Vamos a repasar con estos esquemas la morfología necesaria para comprender una oración copulativa. Tenemos que tener en cuenta las formas del artículo, las asinencias de segunda declinación y las formas del verbo eimi en presente indicativo activo, y son las siguientes: eimi, ei, esti o estin, esmen, este, eisi o isin. Si te fijas en la tercera persona, tanto el singular como el plural, tenemos la ni eufónica, que aparece cuando esta palabra es final de frase o bien le sigue una vocal, como por ejemplo todoron kalonestin. Además, también fíjate que aquí vamos a introducir un nuevo concepto, que son las palabras enclíticas, aquellas que se apoyan en otras porque no tienen acento propio, como nos pasa estin. Realmente lo que tenemos aquí es que calón y estin se pronuncian unidas, es kalonestin, todo junto. Esta frase, todoron kalonestin, se traduce como el regalo es bonito. Vamos a profundizar un poquito en el concepto de palabra enclítica, que como ya hemos dicho, es aquella palabra que se pronuncia apoyada en la palabra anterior y por lo tanto no tiene acento propio. Enclítica viene de la palabra griega enclino, que significa inclinarse hacia atrás o girarse. Ya hemos dicho que anteriormente kalonestin se pronuncia como si fuese una única palabra. Son enclíticas las formas de presente indicativo activo del verbo eimi, salvo la segunda persona del singular. Y con esto es suficiente por ahora. Ahora pasamos a la parte sintáctica y vamos a ver cómo es la estructura básica de una oración copulativa. Habitualmente está formada por los siguientes elementos: un nominativo sujeto, más un nominativo atributo, más un verbo copulativo. También hay que tener muy en cuenta que el sujeto suele llevar el artículo, el atributo suele ser un adjetivo o un sustantivo, y además que sujeto y atributo concuerdan en caso para ser nominativo y por lo general en género y número, como por ejemplo jodemos acenaios estin. Aquí lo que tenemos es el verbo estin, que es un verbo copulativo. El artículo es jodemos porque es el que lleva el artículo, además va en posición inicial, y el atributo es el adjetivo acenaios y además está lo más pegado posible al verbo. Y ya tenemos nuestra oración: un sujeto, un atributo y un verbo. Las palabras que hemos utilizado son estas y se traduce de la siguiente forma esta oración: Demo es ateniense. Ya ves que es muy sencillito si tienes unas nociones básicas de morfología y sintaxis y aplicas los pasos que hemos ido viendo en cuanto a la oración copulativa. Ahora tenemos la oración joeros kalos kegazos estin. El verbo suele estar al final y tenemos estin. Su sujeto va en nominativo y por lo general suele llevar artículo, y aquí tenemos joeros. Además necesitamos un atributo y aquí estamos viendo que hay tres palabras. Lo importante es que tenemos un kai, que como decíamos es una conjunción que une cosas iguales. Aquí lo que está uniendo es el adjetivo kalos con agazos y ambos forman el atributo. El resto de palabras son las siguientes y esto lo traducimos de la siguiente forma: Eros es hermoso y bueno. Ya ves que es muy sencillito, lo único que tienes que hacer es aplicar el método y tener unas nociones básicas de sintaxis y de morfología. Ahora nos encontramos con la siguiente oración: Jogimnos tu zona tu adelfos estin. El verbo está al final, estin. Ahora necesitamos buscarle un nominativo sujeto que suele estar al inicio y llevar artículo, y tenemos jogimnos. Después necesitamos un atributo que es adelfos, es un adjetivo, además está lo más pegado posible al verbo y está en nominativo. Y fíjate que tu zona tu es un genitivo complemento del nombre. Y recuerda que siempre lo que complementa va delante de lo complementado.
El significado de las palabras los tienes aquí representadas y la oración se traduce de la siguiente forma: el sueño es hermano de la muerte. Antes de pasar a la siguiente oración, vamos a ver qué es un nombre colectivo. Fíjate en el siguiente ejemplo. Lo vamos a tomar del latín. Tenemos la palabra lignum ligni, que significa leña. Esta palabra ha dado dos en castellano. Del neutro singular el lignum ha dado leño y del neutro plural ligna ha dado leña. Fíjate que en castellano leña es un colectivo porque realmente es un conjunto de leños. Pero el verbo va en singular, la leña está mojada. Y eso es un nombre colectivo. Es algo que en singular designa una colectividad. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta para la oración que veremos a continuación. Vamos con la siguiente oración. Tatu estatiotu ho plasticala. El verbo es esti, que es un verbo copulativo que necesita un nominativo como sujeto, que suele ir delante y lleva artículo, y un nominativo atributo que suele estar lo más pegado posible al verbo y suele ser un adjetivo. Por lo tanto, el sujeto de esti va a ser tajopla. Y aquí ya vemos algo un poquito extraño porque tajopla es un nominativo plural neutro, mientras que esti es una tercera del singular. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en griego un neutro plural puede ser sujeto de una tercera persona del singular. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. También recuerda lo que hemos dicho anteriormente. En latín, la palabra ligna, que es un neutro plural, evoluciona a leña, nos da un nombre colectivo. ¿Y qué es un colectivo? Pues es un nombre que en singular designa una colectividad, un grupo de personas o de cosas. Por ejemplo, ligna es un conjunto de leños. Y eso es lo que hace que este neutro plural puede llevar como verbo una tercera del singular. Volvemos con esta oración. Tajopla tiene en medio tu estatiotu, que es el genitivo complemento del nombre. Y además decíamos que este necesita un atributo y nos encontramos con calá, que es un nominativo plural neutro y además es un adjetivo. Y ya tenemos analizada nuestra oración. Las palabras que hemos utilizado son las siguientes: hoplan, arma, estatiotes, soldado, kalos, hermoso, eimi, ser y estar. Traducimos: tajopla tu estatiotu, las armas del soldado, esti calá, son hermosas. Ya ves que es muy sencillito si aplicas los distintos pasos que hemos ido viendo y tienes en cuenta estas peculiaridades de las lenguas clásicas. Ahora vamos a ver una parte importante de la gramática griega, que es la posición del adjetivo. Puede tener una posición atributiva, aquí hay que tener cuidado con la etiqueta porque nos puede llevar a engaño. Posición atributiva quiere decir que el adjetivo forma parte del sintagma nominal, es decir, es un modificador del nombre. Y las estructuras que puede adoptar son las siguientes: jokakos basileus, jo basileus jokakos, basileus jokakos, o bien kakos basileus. Pero todas estas estructuras son un único sintagma nominal. Además de la posición atributiva, tenemos la posición predicativa. Aquí el adjetivo forma parte del predicado y nos vamos a centrar en el predicado nominal, dado que estamos trabajando con oraciones copulativas. Nos podemos encontrar con dos estructuras: jo basileus kakos, kakos jo basileus. Aquí ya vemos una diferencia. El adjetivo está fuera del sintagma nominal, por lo tanto vamos a tener dos partes: por un lado jo basileus y por otro kakos. Y aquí lo que nos encontramos es con una oración nominal pura, dado que el verbo eimi no aparece. Y esto nos dice que jo basileus va a ser el sujeto y kakos es el atributo. Por eso lo traducimos como el rey es malo. Lo mismo con la siguiente oración. Kakos funciona como atributo y jo basileus va a ser el sujeto. Por eso es muy importante tener en cuenta esta posición del adjetivo. Recuerda que puede ser atributiva si el adjetivo forma parte del sintagma nominal, es decir, funciona como modificador del nombre, o bien una posición predicativa. El adjetivo está en el predicado y va a funcionar como atributo. Vamos a ver un ejemplo.
hoizeoi azanatoi. Aquí, si nos fijamos, el adjetivo tiene una posición predicativa y esto nos dice que esta oración tiene dos partes, por un lado hoizeoi y por otro azanatoi. También hemos dicho que este tipo de construcciones se llaman oraciones nominales puras, donde se sobreentiende un verbo eimi. Y esto nos dice que esta oración tiene dos partes. Por un lado, un nominativo sujeto, que es el sustantivo que lleva el artículo, y por otro, un nominativo atributo, que suele ser un adjetivo. Las palabras que tiene esta oración son las siguientes: Theos, Dios, azanatos, inmortal, eimi, ser o estar. Y traducimos: hoizeoi azanatoi, los dioses son inmortales. Ya ves que es muy sencillito si tienes en cuenta esas características que tiene la lengua griega, pero sigue siendo una oración copulativa normal. Pasamos al siguiente ejemplo: Hochronos ton ponon hiatros. Lo primero que nos llama la atención es que no hay verbo y eso nos tiene que llevar a pensar que estamos ante una oración nominal pura donde se sobreentiende una forma del verbo eimi. En nuestro caso, la forma es estin. Dado que tenemos una oración copulativa, necesitamos dos cosas: un nominativo sujeto que suele ir delante y lleva artículo y un nominativo atributo. Esto nos dice que hochronos va a ser nuestro nominativo sujeto y hiatros es el nominativo atributo. Ya hemos dicho que por lo general suelen ser adjetivos los atributos, pero también pueden ser sustantivos. Fíjate en castellano, Juan es médico, Juan lo es, médico es el atributo. Luego, ton ponon nos da problemas porque es un genitivo plural que funciona como complemento del nombre. También recuerda que por lo general lo que son los complementos van delante de lo complementado. Y ya tenemos analizada nuestra oración. Las palabras son las siguientes: chronos, tiempo, ponos, sufrimiento o dolor, hiatros, médico, eimi, ser o estar. Y esta oración se traduce de la siguiente forma: el tiempo es médico de los dolores. También fíjate que en castellano tenemos la misma estructura: el sujeto lleva artículo mientras que el atributo no lo lleva. Ya ves que es muy sencillito si tienes en cuenta algunas peculiaridades de la lengua griega, pero puedes traducir casi cualquier oración sin ningún problema. Ahora vamos con la siguiente oración: entezárate, neso y sin. Aquí el verbo es sin, está en tercera de plural. Eso nos dice que necesitamos como sujeto un nominativo plural y nos encontramos con nesoi. Si vamos a buscar más nominativos no los tenemos, pero nos encontramos con un circunstancial formado por la preposición griega en más el dativo tezárate. Esto va a funcionar como complemento circunstancial del lugar en donde. Y ese tipo de construcciones es muy frecuente en griego, es decir, que te encuentres un nominativo sujeto más un complemento circunstancial generalmente del lugar más una forma del verbo eimi. En nuestro caso, como estamos trabajando con presentes, este verbo eimi lo vamos a traducir por ai, que es una forma impersonal. Las palabras que tenemos en nuestra oración son las siguientes: nesos, isla, la preposición griega en, que en castellano se traduce como en, zárata, mar, eimi, ser o estar. Nuestra oración, por lo tanto, se traduce de la siguiente forma: en el mar hay islas. Y ya lo tenemos. Ya ves que es bastante sencillito si también tienes en cuenta este tipo de construcciones. Para finalizar, vamos a traducir el siguiente texto, en el cual nos vamos a encontrar con algunas estructuras trabajadas durante esta clase. Es el siguiente: hoigar theoi azanatoiesi kai hoianthropoi ethnetoi, hoimen makarioi, hoi de afilioisin. El siguiente paso es buscar las pausas fuertes y nos encontramos con un punto final y un punto medio. Este punto medio divide el texto en dos partes. Tenemos la oración de hoizeoi y la oración de hoi makarioi. Comenzamos con la oración de hoizeoi. Buscamos los verbos y solo nos encontramos con eisi, pero además tenemos dos nexos, el gar y el kai. Gar es una conjunción de segunda posición que nos indica que anteriormente había texto, mientras que el kai, que es una conjunción copulativa, une cosas iguales. En nuestro caso, dos oraciones, la de hoizeoi y la de hoianthropoi. Comenzamos con la oración de hoizeoi.
Dado que tenemos un verbo copulativo, necesitamos un nominativo sujeto y un nominativo atributo. El nominativo sujeto es habitual que esté delante y lleve artículo, y nos encontramos con hoitheoi, mientras que el atributo es habitual que sea un nominativo, que sea adjetivo y que esté lo más pegado posible al verbo, y nos encontramos con athanathoi. La siguiente oración, la de hoianthropoi, es una oración nominal pura porque no lleva verbo, pero sabemos que hoianthropoi es el nominativo sujeto porque va delante y lleva artículo, y el adjetivo ethnetoi es el atributo. Vamos con la segunda oración. Nos encontramos también un verbo copulativo, eisin. Esto nos va a decir que estamos ante oraciones copulativas, y además vemos que tenemos un nexo doble que es men-de, que es una conjunción coordinada distributiva. Se traduce por un lado por otro. Además nos ayuda también a separar la frase en dos. Tenemos por un lado la de hoimei makarioi y por otro hoide athilioi eisin. Comenzamos con la del final, con la de eisin. Aquí tenemos que tener en cuenta que hoi va a funcionar como nominativo sujeto, porque el artículo en origen era un pronombre demostrativo, que es la función que adquiere en este caso. Y athilioi es el adjetivo que funciona como atributo. En la primera oración pasa lo mismo. Es una oración nominal pura donde el hoi funciona como pronombre, va a ser nominativo sujeto, mientras que el adjetivo makarioi funciona como nominativo atributo. Y ya tenemos analizada la oración. Finalmente, solo nos queda traducir el texto y para que sea más sencillo vamos a quitar la análisis. La traducción es la siguiente: pues los dioses son inmortales y los seres humanos mortales. Por un lado, estos son afortunados, por otro, aquellos son desgraciados. Ya ves que es muy sencillo analizar y traducir cualquier texto si tienes en cuenta lo que hemos ido viendo a lo largo de las clases y aplicas el método que hemos trabajado. Y hasta aquí la clase de hoy. No te olvides de pulsar me gusta y síguenos en Domina Latín y Griego. Además, no te pierdas estos vídeos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!